Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, y en el nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, iniciamos esta oración pidiéndole a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada y por los infinitos méritos del Inmaculado Corazón de la bienaventurada Virgen María. Le pedimos a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, nos dispongan a través de la comunión de los santos a todos los santos de la creación, a todo el santo reino de Dios, a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, a todos y cada uno de los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos, a todos y cada uno de los santos desde Noé hasta Abraham, a todos y cada uno de los santos desde Abraham hasta Moisés, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe, especialmente a todas las santas jerarquías, sobre todo a los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, con todo el poder que Dios les concedió, especialmente transmitido por las llaves que les dio, y me incluyo ahí por todas las llaves que el Señor Dios Hijo Jesucristo recogió en todo el Vaticano y me las entregó. A todos y cada uno de los santos de la Iglesia del Amor, especialmente los que recibimos el Santo Espíritu de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Alma de la resurrección de la Bienaventurada Santísima Virgen María, y cumplimos con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de nacer de lo alto, dejando de ser ciudadanos de este mundo y pasando a ser ciudadanos celestes. A todos y cada uno de los inocentes, justos, piadosos y mártires que desde el suelo claman para que se haga la justicia de Dios. Por ello pedimos todo el santo reino de Dios unido al Santo Espíritu de la verdad de Dios, nos libere de todo y cada uno de los ataques de las brujerías, de todos los hechizos, maleficios, entierros, riegos que hacen, destruyéndolo o devolviéndoselo a las personas que nos hacen las brujerías, hechicerías, trabajan con el vudú, defendiéndonos a todos de todos aquellos que nos trabajan con la hipnosis a distancia, hipnosis, autohipnosis, hipnosis grupal o ejércitos de hipnosis a través de la tecnología, liberándonos y despertándonos de ese sueño hipnótico profundo, donde se apodera de nuestra voluntad, donde se apoderan de nuestras conciencias y nos quitan la memoria, borran nuestras memorias para que no recordemos lo que nos han ordenado hacer o seguir, que se les devuelva a ellos todos los males que nos quisieron hacer con esa esclavitud. A todos y cada uno librándonos de todo y cada uno de los hijos de perdición, hijos del diablo, hijos del pecado, como de todos los hijos de Agar, descendientes de Ismael, que persiguen siempre a los hijos de la promesa, defendiéndonos de todas esas persecuciones y regresándoles a ellos todos los males, que se les devuelvan por completo a ellos todos los males a los que tales cosas están haciendo. A todos los que nos trabajan con los poderes que son humanos desarrollados, como es la metafísica, la dianética, la programación neurolingüística, coaching, todos y cada uno de esos métodos que sepamos pronunciar, sepamos que conozcamos
hasta los desconocidos que practican con nosotros, especialmente los hechizos que hacen con el tal lapicito en la mano, como lo vemos en el hijo de la perdición, que no suelta su lápiz de la mano, sembrando el odio en todas partes, destruyendo la obra de Dios. Que todos esos males se le devuelvan a él y a todos sus seguidores, a todos sus gobiernos, que se les devuelvan todos esos males. Lo único que hacen es apoderarse de las arcas al manejar las bolsas de lo que recogen para desfalcar todo, que se les devuelvan a ellos dichos males. Todos los que nos atacan con toda clase de fenómenos naturales, que llaman naturales, pero no son naturales, sino producidos por los hombres, por los seres humanos, a través de las tecnologías, que se les devuelvan todas las tragedias a ellos, hasta que se arrepientan y se den cuenta que no se puede jugar con Dios. A todos y cada uno de los del santo reino de Dios nos entreguen, especialmente a los santos querubines con todos sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos serafines, a todos y cada uno de los santos arcángeles con todos sus santos ejércitos celestiales, a todo y cada uno de los santos ángeles, a los 24 santos ancianos y a los 4 santos vivientes, que nos ayuden, que sea el santo reino de Dios, todos, el santo reino unido en el Espíritu de la verdad de Dios, en su Santo Espíritu, que hagan ellos las oraciones totalmente perfectas, las completen, lo que nos haga falta, les agreguen capital de alabanza necesario, la entreguen a Dios Hijo Jesucristo para que Él eleve el pedido a Dios Padre y a la bienaventurantísima Virgen María, que interceda con Dios Espíritu Santo y se cumpla de acuerdo a la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Recordemos, hoy, 10º día de haber iniciado el año bíblico. Escogemos el Cordero, esta mañana lo rechazamos a todos aquellos esta mañana que eligen a Barrabás, a los delincuentes, a los rampones, a los hijos de perdición, para seguirles a ellos y para que ellos sean sus gobernantes. Nosotros elegimos a ningún gobernante. Nosotros solamente elegimos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, en quienes ponemos la esperanza para que nos concedan la salvación. Nos den el santo sacramento del bautismo de agua, el santo sacramento del bautismo de espíritu y el santo sacramento del bautismo de fuego, recopilando todo lo que es necesario en cada uno de los bautismos, porque nos acostumbramos que nos echaran el agüita y ahí para. No, eso no es suficiente. Tenemos que aprender la ley. La ley, como lo vimos y como lo hemos visto muchas veces, tiene que estar inscrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Todos los preceptos, las normas, los mandamientos de la ley de Dios tienen que estar inscritos por completo y no rechazar nada de lo que nos enseñaron los profetas enviados por Dios. Igualmente con el santo sacramento del bautismo de espíritu. Lo dijimos esta mañana. Tenemos que llegar al conocimiento pleno de la verdad, de la gran obra redentora y salvífica realizada por nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Y para ello tenemos que reconocer todo lo que es la ley para poder entregar todo pecado, pedir perdón por él y entregarlo a la cruz para que quede totalmente destruido. Igualmente hablamos de el santo sacramento de el bautismo de fuego.
que es ya comprender realmente el amor, no ese amor vano, profano, inmundo, en donde la gente se entrega es a la fornicación, a los placeres de la carne, a la corrupción, entregándose al adulterio, a la fornicación, pecados todos que quedan dentro del cuerpo. Miramos que el amor es nacer para poder vivir, entregar nuestras vidas en rescate por quienes se han desorientado del camino verdadero, para luchar, que encuentren la verdad y sigan el verdadero amor, que no es humano. El amor viene de Dios y tenemos que vivir ese amor, que es el que nos lleva a ofrecernos, a ofrecer un sufrimiento, a vivir unas situaciones muchas veces bien difíciles con tal de ganar adictos para Cristo Jesús y la Santísima Virgen María. Lo vimos esta mañana y elegimos al Cordero como nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María para seguirlos a ellos y poder así celebrar nosotros la Semana Santa. Hoy se dio ese comienzo de la Semana Santa. Haciendo este recuento de lo que vimos esta mañana, vamos a seguir leyendo en el Éxodo 12, después del día 10, donde escogemos el Cordero, que nos sigue diciendo para ya entrarnos en la Semana Santa. Éxodo 12:7. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer. Ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es Pascua de Yahvé. Vamos a mirar hasta ahí. Ahí estamos viendo y se está refiriendo a esa última cena que nos manifestó el Señor y nos hizo vivir el Señor, donde comienza realmente o se manifiesta realmente la Santa Eucaristía. Ahí se nos dice que nos reunimos a comer la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su preciosísima sangre tiene que marcar los dinteles y la jamba. Eso lo hacemos el Jueves Santo, que nos corresponde bíblicamente al domingo. El domingo vamos a pedir esa manifestación de que con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y la inmaculada sangre de la bienaventurada Santísima Virgen María, hagan la señal tanto en los dinteles como en las jambas de las puertas. ¿Para qué? Para que el ángel exterminador no llegue a entrar, ni las tinieblas entre y no nos hagan daño. Por supuesto, para eso tenemos que estar en gracia de Dios. No podemos estar en pecado. Tenemos que tener plenitud de fe, total plenitud de fe. Eso lo haremos el domingo para participar en la última cena. ¿Qué hace el Señor en la última cena? Entonces vamos a leerlo en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a empezar a leer desde el 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quita sus vestidos
y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega donde Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura: el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. Cuando salió, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis también vosotros los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí tenemos otra purificación. Acabamos de vivir la purificación con el agua lustral 7 días. Y aquí empezamos a tener otra purificación. El Señor Jesús toma una toalla, se ciñe con ella, coge un jarro con agua y un lebrillo donde empieza a lavar los pies a los discípulos. Y hay algo muy importante: Pedro no se siente digno. ¿Cómo así que el maestro me va a lavar los pies? Ni riesgos. Y le dice el Señor Jesús: si no te dejas lavar los pies, no tendrás cuentas conmigo. Y esto es muy importante. Este lavatorio de los pies no es lo mismo que acabamos de vivir, la aspersión con las aguas lustrales. Ya este lavatorio de los pies corresponde a todo el resto de los pecados. Es lavarnos de una conciencia mala, tal como nos lo dice Hebreos 10, 20, 21. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con sincero corazón en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, ya es una purificación por nuestras obras. Sobre todo, ya viene aquí a entrar todas esas impurezas sexuales,
todas las impurezas, porque lo otro era todo lo que tenía que ver con la muerte. Todo lo que tiene que ver con muerte, con guerras, con odios, con esas cosas. Aquí ya es de todo el resto de las obras, de las mentiras, de fallarle al Señor en todas los pedidos que nos hace, de los robos, es salir ya de todos los males. Pero el Señor Jesús aquí en San Juan 13, en el Santo Evangelio, pues nos está hablando. Hay uno que no va a ser purificado. Así yo le lave los pies, no va a ser purificado. Lo advierte. Porque el que come con él el pan ha alzado su talón contra el Señor. Y empieza a referirse a Judas. Y empieza a referirse que Judas está en pecado. Hace la referencia y viene ya esa condición de que el mismo Señor Jesús le da la comunión a él. Y esa comunión no entra el Señor, sino que entra en él Satanás y se va a entregar. Y ahí el Señor aprovecha para darnos otro mandamiento más dentro de los santos evangelios. Porque tenemos varios mandamientos y nosotros no nos acostumbramos a ver los mandamientos que hay dentro de los santos evangelios. Es que no nos acostumbramos a verlos, no los visualizamos, no tomamos conciencia en ellos. Y entonces nos habla del amor, que así como Él nos amó, nosotros nos tenemos que amar unos a otros. Ya nos había hablado con el lavatorio de los pies, así como el Señor nos lava los pies, nosotros también tenemos que lavar los pies a otros. Entonces ya nos venía dando, en el mismo capítulo, venía dándonos muchas puntadas para darnos el gran mandamiento del amor. Todo eso lo tenemos que vivir, observar, analizar. ¿Cuándo? El domingo. El domingo es el día bíblico. No estoy hablando de días tradicionales para que no me confundan y no vayan con sus lenguas a confundir a otros de que yo dije. Esto es bíblico. Y hay que entender cuando una cosa es bíblica y cuando una cosa es doctrinal. Doctrinal es cuando lo ha dicho la religión católica. Bíblico no tiene cambio, porque la Biblia la escribe precisamente, fue dictada por el Espíritu de Dios. Y eso no tiene cambio de ninguna naturaleza. Entonces nos habla de una serie de cosas, pero vamos a seguir insistiendo en lo que es la Santa Eucaristía y las condiciones que nos pone. Entonces vamos a mirar Primera de Corintios 11, del 23 al 32. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma del pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Mucha atención con eso. El que beba o coma de la sangre o la carne del Señor Jesús indignamente será reo de él. ¿Y qué consecuencias trae? Sigamos leyendo. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no poco. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Mas al ser castigados, somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Palabra de Dios.
de aquí al final cierra que el mundo es condenado. Es un poquito nomás. Y los que realmente comulgan en conciencia, no los que comulgan estando en pecado, estando en faltas, negando la palabra de Dios, refutando todo lo que dice la palabra de Dios. Esos son de esos Judas que entra Satanás en ellos, no el Señor Jesús. Quien comulga indignamente se hace rey. Y eso tiene un sentido muy profundo. ¿Qué vivimos nosotros realmente en la Semana Santa? Vivimos tres cosas y grandes, increíbles. Vivimos realmente el santo sacramento del bautismo de agua, el santo sacramento del bautismo de espíritu y el santo sacramento del bautismo de fuego. Eso es lo que nosotros vivimos. Por eso nos dice Romanos 6, del 1 al 11, que nosotros vamos a la pasión, vamos a la muerte, vamos a esa crucifixión, a la muerte, a la sepultura con el Señor Jesús, para morir de una vez para siempre al pecado. Aquí en el lavatorio de los pies nos está diciendo, tienen que tener conciencia. En la Eucaristía nos está diciendo, tienen que tener conciencia de lo que es el pecado. Nos está hablando del bautismo de agua. Es que tiene que ser escrita la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, tal como nos lo dice en Hebreos 8, 10 y 11. Esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él graba las leyes y por eso nos lava los pies, porque ahí es donde tenemos que reconocer todo el pecado para que realmente tenga fundamento el santo sacramento del bautismo de agua. Mientras eso no suceda, no tenemos fundamento. Mientras no conozcamos la ley, mientras no tengamos la ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, no va a haber fundamento correcto del santo sacramento del bautismo de la ley, del santo sacramento del bautismo de agua, que es lo mismo, la ley inscrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Y no podemos quitar ninguna ley como lo están haciendo hoy en día. Nadie, absolutamente nadie puede transformar la palabra de Dios. Por eso nos lo dice en San Mateo 5, 17 al 19, en el Santo Evangelio según San Mateo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A veces nos enseñamos no, es que pecado no es sino esto, una sola cosa. ¿Cuántos pecados hay? Una vez nos pusimos a hacer lista de pecados que íbamos entregando y recuerdo que llegamos a 11,000 pecados que entregamos. Y ya nos cansamos y no seguimos escribiendo más pecados. De manera que pecados son muchos. Otra cosa es que los quitemos. Y esto no es pecado. Entonces el bautismo de agua realmente no funciona. Y si no funciona el bautismo de agua, pues mucho menos va a funcionar el bautismo del Espíritu, porque vamos con nuestro Señor Jesucristo a su pasión, crucifixión, muerte, sepultura, precisamente para morir al pecado de una vez para siempre, no volver a pecar. Esa ya la leímos, Romanos. No. Bueno, ahorita. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él,
a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, considerados como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Claro, Señor. Entonces, si tomamos la ley realmente en el bautismo de agua y aprendemos la ley, es que la tenemos que aprender, es que la tenemos que leer, es que tenemos que tener mucha conciencia. Pero eso, no, que es que yo como la morcilla, que es que yo tomo la pipitoria, no, yo me como el bagrecito, es que eso no es pecado. No, es que yo como el cerdo, que es que eso no es pecado. No, todo eso es pecado. Y si yo no saco el pecado tal como es, pues no voy a poder llegar y no voy a vivir el santo sacramento del bautismo en el Espíritu. Mucho menos voy a llegar al amor, que fue lo que nos dijo allá en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 13, que ya lo leímos, lo acabamos de leer, y cerramos esa lectura cuando Él nos dio ese mandamiento del amor. ¿Por qué? Porque teníamos que llegar al amor. Entonces, en esa cita de San Juan, del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, nos está hablando de los 3 bautismos. Bautismo de agua, y Él nos lava los pies. Bautismo del Espíritu, y Él nos rescata del pecado con su preciosísima sangre. Y bautismo de fuego, que es llevarnos, subirnos al amor, y nos pide que así como Él nos amó, nosotros tenemos que amar también a los hermanos. Yo tengo que morir al odio, yo tengo que morir a los rencores, a los resentimientos. Mientras yo no haga eso, olvidémonos de que yo estoy viviendo el santo sacramento del bautismo de fuego. No lo estoy viviendo. Entonces, esto es un adelanto. Mañana seguimos analizando lo que es realmente la Semana Santa como el Señor la quiere. Pero la tenemos que mirar en un solo bautismo. 3 fases del bautismo. Bautismo de agua, donde se nos da la ley. Bautismo de espíritu, donde somos rescatados de todo el pecado. Y bautismo de fuego, donde tenemos que dar la vida también nosotros por nuestros hermanos para que ellos también sean rescatados. De manera que le pedimos, mañana seguimos con la instrucción. Por ahorita le vamos a pedir a todo el santo reino de Dios, todos unidos en el Santo Espíritu de la verdad de Dios, que todos hagan esta oración para que podamos vivir realmente la Semana Santa como la tenemos que vivir, para que vivamos realmente la Pascua como la tenemos que vivir, no como nos la imponen. Ir a visitar monumentos y rezar ahí un Padre Nuestro, no, es vivir el bautismo completo, y tenemos que profundizar totalmente en eso. Hemos tenido mucho tiempo sacando el pecado, reconociendo que es pecado. Y tenemos que empezar. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Hoy en día todos los matrimonios, los que se casan, porque es que todos están viviendo en unión libre, ¿se podrán salvar? No, esos están considerados para que no se condenen con el mundo. Esos son del mundo. Todos esos que no están acudiendo al santo sacramento del matrimonio. Y todos aquellos que se están parrandeando el santo sacramento del matrimonio. No, hoy me caso, pero que no me pude entender, entonces me separo y me busco otra, o no me interesa esta porque esta no tenía plata y me conseguí una que sí tenía plata y me daba una buena vida, entonces con esa me voy. No, eso no cuenta aquí. Entonces el Señor nos manda a vivirla como es realmente. Y las personas que no son casados, simplemente que están allá parrandeándose en la salvación, porque están viviendo en la fornicación, están viviendo en el adulterio, están viviendo en la unión libre, se están parrandeando la salvación. Esos son
para que no sean condenados con el mundo. Esos son los que no pueden recibir el espíritu de la verdad ni el espíritu del amor de Dios. Entonces le pedimos a todos los santos, todo el santo reino de Dios, unidos con el Santo Espíritu de la verdad de Dios, completen la oración, hagan la oración perfecta, la acompañen con el capital de alabanza, la entreguen a Dios Hijo Jesucristo para que Él abogue con Dios Padre Celestial y se cumpla, para que también la entreguen a la Santísima Virgen María y ella interceda con Dios Espíritu Santo y se cumpla. Si es la gloriosa voluntad de Dios que podamos vivir una verdadera Semana Santa. Y vivir la verdadera Semana Santa el Señor conoce. Ya el Señor no lo podemos engañar. Olvídese que vamos a engañar al Señor. Si yo estoy en pecado, no me va a hacer la aspersión. Tal vez no la va a hacer nadie, la va a hacer Él mismo. Y la aspersión la va a hacer la misma Santísima Virgen María. Pero no la vamos a hacer nosotros. Es el mismo Señor Jesús, porque a nadie lo engaña. Para que no entren las tinieblas ni entre el exterminador. Es Él el que va a hacer la aspersión con la preciosísima y con la inmaculada sangre. Son ellos los que la hacen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Y cerramos la oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, y en el nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María. Que tengan una feliz noche, que clamen al Señor para que les dé las leyes, los preceptos, las normas, todos los mandamientos que queden grabados en su mente y en su corazón. Venimos pidiendo seguido. Y para eso pedimos que el Señor Dios Hijo Jesucristo, el divino niño Jesús, naciera en nuestros corazones y en nuestra mente, porque Él es la palabra de Dios que se hizo carne para habitar entre nosotros. De manera que a esta altura ya tenemos que tener plenamente la palabra de Dios en nosotros.